Quiero dedicar este sencillo mensaje para toda la familia de Dios. Le pido a Dios que estas sencillas palabras, el Espíritu Santo las pueda tomar y pueda sanar tu corazón. Voy a cimentar este mensaje en algunas cláusulas o condiciones que voy a enumerar para ustedes. Número 1. Cuando nosotros ofendemos a Dios y ofendemos a los demás, si no somos capaces de pedir perdón, es como si guardáramos un veneno que tarde o temprano nos matará. Número 2. El perdón no es una opción. El perdón es un mandamiento. La ciencia ha comprobado que al menos 60 enfermedades de origen psicosomáticas es por la falta de no saber pedir perdón y no perdonar. Las personas que no perdonan y no saben pedir perdón, muchas veces entran en una crisis emocional. Y esa crisis les lleva a un estrés que en muchas ocasiones producen paros cardíacos, embolias o derrame cerebral. Número 3. El perdón. Cuando nosotros lo desarrollamos en nuestra vida, nos hace libres de trastornos mentales. La persona que sabe pedir perdón cuando ofende, la persona que perdona al ofensor, es libre muchas veces de un trastorno mental. ¿Por qué digo eso? Porque cuando traemos amarguras en nuestro corazón, cuando albergamos odio en nuestra vida, eso nos va a llevar a un estado de confusión mental en donde vamos a llegar a pensar que estamos haciendo bien cuando estamos haciendo mal. Número 4. El que no pide perdón y el que no sabe perdonar no tienen protección contra el diablo y contra sus demonios. El que no sabe perdonar y el que no pide perdón cuando ofende, entonces le da la plena libertad, la plena justificación a Satanás para que los acuse ante el Padre Celestial. Los que no perdonan y los que no saben pedir perdón abren una puerta a Satanás, y Satanás toma ocasión para destruir a esas personas, para atar a esas personas y para tenerlas en un estado de maldición. Número 5. El que no pide perdón y el que no perdona, ambos han sido depositarios del veneno de la serpiente antigua. El pedir perdón y el perdonar es sacarle el veneno al diablo y derrotarlo.
No todas las serpientes tienen veneno, pero hay algunas serpientes muy venenosas. Si usted analiza, investiga a las serpientes venenosas, hay algunas serpientes venenosas que cuando pierden su veneno, ellas solas se matan. Usted puede observar a una serpiente de ese tipo que va a beber agua, y si usted quiere matarla, o si usted quiere verle morir, sin necesidad que tome un machete, sin necesidad que tome un garrote, solo haga esto. Cuando ella exhala su veneno en una piedra para beber agua, usted tome tierra y échele tierra a su veneno. Cuando ella vuelve de beber agua y quiere exhalar, quiere nuevamente meter su veneno a su cuerpo, ella ya no puede. Entonces ella misma se azota hasta morir, porque ella no puede inhalar su veneno, mejor dicho. Y al no poder inhalar su veneno, meterse su veneno, tomar su veneno, beber su veneno, ella solita se mata. ¿Cómo podemos vencer a Satanás? No permitiendo que el veneno de Satanás, que el carácter de Satanás more dentro de nuestros corazones. El hombre ofendido debe perdonar y dejar la justicia a Dios, porque él también es pecador. Vuelvo a repetir, el hombre ofendido debe perdonar y dejar la justicia a Dios, porque él también es pecador. Alguno podría preguntar, entonces no tengo derecho a reclamar lo que es justo cuando alguien me lo quita. Claro que sí. Claro que tenemos el derecho de reclamar lo que es justo, incluso ante las autoridades. Pero eso no tiene que ver con que tu corazón y mi corazón se llene de odio y de falta de perdón. Mucho menos cuando la persona está dispuesta a pedirte perdón. Cuando Dios es ofendido, Él primero extiende su perdón. Si el hombre no quiere ese perdón, ni le pide perdón a Dios, entonces el hombre, tarde o temprano, va a tomar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es pecador. Porque Dios es completamente santo, completamente inmaculado. Por eso Él primero extiende su amor, extiende su perdón. Pero tarde o temprano, aquel que no recibe su perdón y no le pide perdón a Dios, tarde o temprano, entonces tomará la justicia de Dios. El perdón es la remisión de una falta, dice el diccionario, de una deuda. Perdonar es quitar, eliminar y conceder el perdón. En el Santo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el verso 23, sí, gloria al Señor, dice la palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, cualquier tipo de ofrenda, sea una alabanza, sea una ofrenda material, lo que usted traiga delante de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por el camino del perdón y por el camino de reconocer cuando nos equivocamos y pedir perdón, cada vez menos gente está caminando. Cada vez hay más gente que decide guardar rencor, cerrar las puertas de su corazón. Cada vez hay más gente que decide no pedir perdón. ¡Qué desgracia y qué mala decisión! En este pequeño mensaje, usted va a descubrir que el elixir de la vida eterna precisamente es el arrepentimiento basado en el perdón de Dios. Nadie podrá entrar a la presencia de Dios, nadie podrá recibir la vida eterna si no viene a través del arrepentimiento y el perdón de Dios, siempre y cuando la persona pida perdón a Dios. Muy bien, había un joven, y esto lo leí en un mensaje de un precioso hermano. Había un joven que caminaba encorvado. Tenía muchos años caminando encorvado. Él no sabía, había tomado muchos tratamientos, no sabía cuál era la causa real de ese problema. Mucho tiempo caminó encorvado. Dentro de su corazón, aunque él no sabía si esa era la causa, había un odio contra su madre, porque su madre lo había concebido en la prostitución. Así que cuando él tuvo las fuerzas necesarias, salió de su casa para nunca querer jamás ver el rostro de su mamá. Pasado el tiempo, su mamá se enfermó de muerte y quería ver a su hijo por última vez y pedirle que lo perdonara por haberle dado la vida en la prostitución. Así que hizo muchos pósteres con el rostro de su hijo y mandó a pegarlos en la comunidad donde su hijo se movía. Una tarde su hijo miró el póster y en el póster decía: hijo, no me quiero morir sin pedirte perdón. Estoy en el hospital tal y tal. Por favor, ven antes de que yo me muera. Este hijo fue conmovido tan grandemente que fue al hospital. Cuando llegó al hospital y entró al área donde estaba su mamá y la vio ahí agonizando, corrió y le dijo: mamacita, mamacita, perdóname, mamacita, perdóname. Su madre le dijo: hijo, perdóname por haberte tenido en la prostitución. Podríamos decir, la madre no tenía por qué pedirle perdón, pero sí, en realidad sí tenía por qué pedirle perdón, porque eso lo traía dentro del corazón y dentro del alma. Ciertamente hay ocasiones en que pensamos que no debemos pedir perdón porque pues simple y sencillamente decimos: pues no hicimos esto para ofender a la persona. Pero muchas veces es necesario pedir perdón, aun cuando nosotros pensamos que no hemos ofendido a los demás. El corazón de David era un corazón misericordioso porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El atributo más grande del corazón de Dios para el mundo es la misericordia basada en su perdón. Escuchen, es la misericordia basado en su perdón. El perdón restaura, el perdón trae dignidad, el perdón trae libertad, el perdón trae gozo, el perdón
trae alegría y paz. Cuando este joven salió del hospital, salió completamente erguido y completamente sano, porque aquella joroba o especie de inclinación que tenía su cuerpo era causada por un demonio que lo tenía atado por la falta de pedir perdón y de no perdonar a su mamá. David pecó contra Dios y todos lo sabemos. Pecó contra Dios en el caso de Betsabé. Adulteró con Betsabé. Pecó gravemente contra Dios porque Betsabé era esposa de un hombre justo llamado Matías. Y pecó gravemente contra Dios. Y Dios por su misericordia lo cubrió, aunque no quitó las consecuencias, pero lo cubrió. Y David pudo reconocer dos cosas: que había perdido la comunión con Dios y el gozo de la salvación. Entonces David corre, ¿con quién? Con Dios. Primeramente con Dios. A Dios hay que pedirle perdón cuando pecamos, y al hombre hay que pedirle perdón cuando lo ofendemos. En el Salmo 51 es un salmo maravilloso, en donde David se arrepiente. Y dice: plegaria de arrepentimiento al músico principal, salmo de David, cuando después se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ah, qué bien, ahí sí queremos misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Eso es lo que hace una persona que sabe que pecó, que sabe que falló, y él está reconociendo su rebelión para que Dios lo haga libre. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Si contra Dios hemos pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu recto me sustente. Cuando ofendemos, perdemos la comunión con Dios y perdemos el gozo de la salvación. Pero cuando pedimos perdón, todo eso se restablece. Gloria sea el nombre de Dios. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta frase: que te perdone Dios, no yo. Imagínate. Muchas veces hemos escuchado esta frase: que te perdone Dios, yo no. Qué triste oír esa declaración. Y Dios dice: ¿cuánto te he perdonado yo a ti para que tú no puedas perdonar? El no pedir perdón y el no saber perdonar es la tragedia más grande que envuelve a este mundo. La ciencia ha descubierto que la mayoría de los cánceres en el cerebro es debido a la ofensa que una persona nunca quiso perdonar. Fíjese, muchas enfermedades mentales, pero muchísimas, son debidos a que una persona no fue capaz de pedir perdón ni de perdonar. Hace tiempo leía la historia de un ministro de culto que falló, que adulteró. Por supuesto, su esposa lo abandonó, lo dejó. Él se fue,
Vino a través de la vía del arrepentimiento, de la corrección de Dios, y Dios lo restauró. Pero su esposa no lo quiso perdonar. Él volvió a predicar, volvió a ser restaurado y le hablaba a su esposa: yo ya me restauré, Dios ya me liberó, por favor vuelve conmigo. Pero la esposa no quería volver con él. Un día la esposa tuvo un sueño y vio cómo Jesús volvía a la tierra y ella se quedaba. Y Jesús le decía: yo me llevo a tu esposo porque él se humilló delante de mí y me pidió perdón y yo lo perdoné. Pero tú te vas a quedar porque tú no quisiste perdonarlo aun cuando él se humilló delante de ti. La falta de perdón es un obstáculo. Es algo que obstaculiza la gracia de Dios en tu vida. Cuando uno es capaz de pedir perdón, cuando uno es capaz de perdonar, fíjese bien, la mano de Dios se extiende para bendecir de una manera que usted no tiene una idea. No tiene una idea el estado de gracia, el estado de abundancia, el estado de provisión, el estado de paz, el estado de bendición, cuando uno es capaz de pedir perdón y cuando uno es capaz de perdonar. No hay perdón para aquellos que no perdonan. Tenemos que grabarnos eso dentro de nuestro corazón. Nosotros tenemos la habilidad de destrozar una vida con nuestra actitud o de levantar una vida con nuestra actitud. Los hijos de Dios somos llamados pacificadores, apagadores de incendios. Es cierto que muchos no van a querer pedir perdón ni perdonar, pero nosotros debemos seguir practicando el pedir perdón y perdonar. Perdona y Dios te perdonará. Y si la persona a la cual le otorgas el perdón sigue en su propio camino, tarde o temprano él va a cosechar lo que sembró. Tarde o temprano le va a alcanzar la justicia de Dios. Pero usted manténgase siempre conforme al corazón de Dios. Una muchacha odió a su padre toda su vida, porque su padre los abandonó cuando ella era una niña. Pasado el tiempo, el padre la quiso buscar, pero ella nunca quiso tener nada que ver con su papá. Un día su padre ya estaba muriendo, agonizando. El padre le pidió a la enfermera del hospital que se comunicara con su hija, y sonaba el teléfono y la hija sabía que era del hospital donde estaba su papá y no contestó. Después de otra hora la enfermera volvió a insistir, el teléfono sonaba y sonaba, pero ella no contestó. Después volvió a insistir, ella no contestó. Su padre murió en angustia porque ella nunca lo quiso perdonar. Cuando le fueron a dar la noticia de que su padre había muerto, el médico le dijo: tu padre murió angustiado porque tú nunca lo quisiste perdonar, pero quiero decirte que eso es algo que llevarás todos los días de tu vida. Cuando alguien se humilla, perdónalo, ¿sí? Ya Dios dirá con él. Cuando ofendas, pide perdón, porque ese es el secreto para estar bien con Dios, para estar conectados con Dios, para no perder la bendición de Dios. Este mundo está ardiendo en llamas. Este mundo se mueve en el odio, en la amargura, en la venganza. Estamos unos contra los otros, ¿sí? Hay personas que se mueren y no pueden perdonar a nadie.
Hace mucho tiempo yo asistí a un padre que se estaba muriendo. Una persona me dijo: por favor, ayúdame, mi padre se está muriendo. Un padre inconverso, una persona inconversa. Yo le estaba tratando de ministrar allí en su cama, en su lecho de muerte, porque había una hija en la sala de espera que quería pedirle perdón a su papá antes de que su papá muriera. Y yo hablé con él y él dijo: yo nunca la voy a perdonar. Cuando él estaba agonizando, yo fui testigo. Empezó a gritar en sus últimos momentos. Empezó a gritar: veo pájaros negros que entran por estas ventanas y me están picoteando la carne. Él murió gritando, diciendo que pájaros negros se lo estaban comiendo. Yo sé que Satanás ha envenenado este mundo. Satanás ha envenenado familias. Hay familias que no se hablan. Hay hermanos que están separados por trivialidades de la vida, por ofensas, por cosas. ¿Qué diferencia si el hombre pudiera perdonar y pedir perdón? El mundo sería un mundo lleno de rosas, un mundo lleno de paz. Pero Satanás se opone de una manera trágica. Por eso hay tantas personas con resentimientos, con dolor, con culpas, que van con los sociólogos cuando lo que necesitan es arrepentimiento. Hace tiempo llegaba una pareja conmigo y me decía: estamos a punto de separarnos, pero estamos yendo y recibiendo ayuda profesional. Y yo les dije: lo que usted necesita es arrepentirse. Y lo que su esposa necesita es perdonarlo. Si hay arrepentimiento delante de Dios y hay perdón, no necesitan nada más. Luego supe que ambos andaban mal. Y esa familia se destruyó porque no tomaron en cuenta que el remedio para el mundo es el arrepentimiento, basado en el saber pedir perdón y en el perdonar. ¿Cuántos se acuerdan de José? Y no voy a leer mucha escritura. ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Se acuerdan que cuando José fue vendido por 20 piezas de plata, sus hermanos tenían envidia de José porque Dios le había dado más dones a José? José era un hijo obediente. Su padre lo amaba porque era obediente. José es un tipo de Jesucristo. Y un día lo metieron adentro de una cisterna. Ahí el muchachito estuvo llorando y clamando. Y nadie lo sacó de la cisterna. Hasta que pasaron unos madianitas y lo vendieron como esclavos. Pasó el tiempo y ya saben la historia. José llegó a ser el segundo del faraón. Y hubo una gran hambre en la tierra y sus hermanos fueron a comprar. Después que se descubrió todo, ustedes saben la misericordia en el corazón de José. Déjame leer en la última fase del mensaje, en Génesis capítulo 45 del 1 al 15, y que sea esta sencilla predicación una medicina para sus corazones de todos ustedes, amados hermanos y amigos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre?
Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Gloria al Señor Jesucristo. Decimos, ¿por qué José no se vengó de sus hermanos? Porque José era un tipo de Cristo. Acuérdense de Cristo en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo no sé si muchas de esas personas fueron salvos, pero al menos el Señor Jesús decidió perdonarlos. Vuelvo a responder, vuelvo a decir, para que no quede duda. Alguno puede decir: pero esa persona sigue en su maldad. Sí, pero tú perdónalo. Posiblemente tendrás que alejarte de esa persona si sigue en su maldad, pero perdónalo. Pero si acaso esa persona es restaurada y usted le niega el perdón, usted no tiene el Espíritu de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que traiga un avivamiento basado en el arrepentimiento. Después de eso tenemos la escritura en el capítulo 50 del libro de Génesis. Fíjate, cuando murió su padre, el padre de Jacob, sus hermanos estaban angustiados, preocupados. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora sí se va a vengar José, nuestro hermano, porque le hicimos lo que le hicimos y no está papá para ayudarnos. Capítulo 50 y verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjase el corazón de Cristo, un corazón perdonador. A través del tiempo, muchos poderosos han tratado de encontrar el elixir de la vida, el elixir de la inmortalidad. Adolfo Hitler y los nazis buscaban el Santo Grial, esa copa en donde Jesús compartió la última cena. Y aunque por ahí hay muchos de oro y de diamantes, no tiene nada que ver con ese vaso que posiblemente era de barro. Ese vaso se perdió, posiblemente se lo prestaron por ahí. La importancia no era el vaso, sino la importancia era la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. El elixir de la vida tiene 3 componentes. Tiene sangre, la sangre de Jesucristo. Tiene perdón basado en el arrepentimiento. ¿Cuál es el secreto, amados míos, entonces, de la inmortalidad del hombre? El secreto de la inmortalidad del hombre es el arrepentimiento.
para Dios es reconocer nuestro pecado delante de Dios y pedirle perdón. Y cuando somos perdonados, somos parte de la vida eterna de Dios y hemos encontrado el camino hacia la inmortalidad. Dejo esto para ustedes con todo mi amor y con todo mi corazón. Padre, sentí de tu parte, con la carga de tu espíritu, poder compartir este sencillo mensaje del perdón, para que tus hijos puedan ser libres, para que tus hijos puedan ser libres, para que vuelva la felicidad, el gozo, la integración en tus hijos. Pido que perdones nuestra tierra, que sanes nuestra tierra, que traigas un avivamiento basado en un arrepentimiento. Padre, ayúdanos a todos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dedico este mensaje, como dije al principio, para todos los hijos de Dios. Que Dios me les bendiga mucho.